Muy buenos días, el tema de hoy es todo es manifiesto. Vamos al libro de Hebreos 4:13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo es manifiesto. Encontramos en la palabra como para el Señor no hay nada oculto, nada. Usted y yo, como dice el mismo salmista en el Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si ser me estrado en el Seol, ahí estás tú. Si ser me estrado en el cielo, ahí estás tú. Como aún no tenía dónde esconderse, lo habla el salmista en el Salmo 139. Y aquí, en el tema de hoy, todo es manifiesto. En el Señor, todo hay manifiesto en Él. Nada hay oculto. Pero para poder entender este versículo, quiero que miremos el versículo 12. Porque dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Disciernen los pensamientos del corazón y tiene que ver precisamente lo que hay en la mente, pero también lo que hay en el corazón. Y que es lo que el Señor quiere que usted y yo entendamos a la luz de las Escrituras, que todo en el Señor es manifiesto. ¿Y cómo podemos entenderlo? Ya que la palabra nos enseña que el Señor, su palabra es eficaz y corresponde a lo que en el griego quiere decir energes, que significa que es una palabra activa, que da energía. Sí, la palabra de Dios es viva, pero también transmite esa energía, ese cambio, esa transformación en una persona. Y es por eso que aquí la palabra es más cortante que toda espada de dos filos. Y es como cuando una persona está predicando la palabra de Dios y predica la palabra, pero muchas personas dicen que algunos pretenden dividir el alma del corazón o el alma del espíritu. Y solamente lo puede hacer el espíritu, solamente lo puede hacer la palabra de Dios, la que es viva y eficaz, esa espada afilada de dos filos, la cual puedes entrar y cortar en esa dirección correcta. Y es cuando predicamos esa palabra, pero cuando usted y yo predicamos la palabra, como que empezamos a hablar la palabra hacia otra persona o a la congregación, pero esa palabra es de doble filo, devuelve, entra nuevamente al predicador, la persona que está predicando la palabra, no solamente a los oyentes, no solamente a la congregación, no solamente al público, es también a la persona que está predicando. Y viene la palabra y cumple esa función y empieza a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, y nos estamos predicando a nosotros mismos, ya que se descubre en ese misterio que muchas veces nos encontramos predicándonos a nosotros mismos, y es precisamente porque ese sermón no es para ninguna otra persona sino para uno mismo, y es como automáticamente el Señor viene y nos ministra a través de la palabra, pero también entra también a los oyentes. Si entra a los oyentes, entra una transformación en la cual la palabra cumple esa función en la cual no la podemos hacer usted y yo, pero la palabra sí lo puede hacer, porque va direccionada por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lleva esa palabra a esa persona y es manifiesto lo que está viviendo, lo que está pasando. Por eso hay personas que llegan a la iglesia, inclusive cuando empezamos a predicar, o el predicador está predicando en el púlpito y empieza a hablar, pero ¿quién le contó al pastor lo que me está pasando? Pero porque el pastor sabe lo que yo estoy viviendo con mi esposa o con mi esposo, con mi familia, pero porque el pastor sabe que estoy en las drogas, pero porque el pastor, precisamente está el Señor hablando a través del predicador, pero el predicador o pudo vivir una circunstancia igual, o está viviendo una situación igual con algún familiar y empieza a predicar esa palabra, pero la persona que llega, le llega la palabra ya, y eso es lo que hace que todo sea manifiesto. Por eso para el Señor no hay nada oculto. Por eso hay personas que dicen, ¿y usted cómo sabe? ¿Pero usted por qué sabe esto? Lo que se está predicando, está hablando la palabra, pero es que ese devocional me llegó para mí, pero es que esta prédica me llegó a mí precisamente lo que estoy viviendo, lo que está pasando. Es como si usted hubiera descrito mi vida, lo que estoy viviendo, lo que está pasando. Y es donde encontramos que para el Señor todo es manifiesto. Encontramos que todo es manifiesto porque viene el Señor y nos da esa claridad, ese entendimiento, cómo podemos obrar y actuar. Pero ¿qué es lo que nos habla? Inclusive lo que habla el apóstol Pablo, inclusive en una de sus cartas, lo que habla en el libro de Tesalonicenses. Se lo escribió en el libro de segunda Tesalonicenses, en el versículo 13. Dice, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibiste la palabra de Dios que viste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. De que él predicaba la palabra, pero también esa palabra la predicaba para otras personas, en las cuales que esa palabra que recibisteis de mí, o sea, primeramente una función, o que se manifestó en mí, esa palabra cumplió esa función dentro de mí, pero también fue manifiesta hacia otra persona. Eso solamente lo puede hacer el Señor, que Él conoce el corazón, las intenciones del corazón de cada uno de nosotros. Por eso todo es manifiesto
manifiesto, ya que aquí los tesalonicenses recibieron la palabra de Dios, pero no era como una palabra cualquiera, una palabra corriente, sino que también la escucharon como la misma palabra de Dios que venía a través del predicador, que en ese caso era Pablo, ya que en esa carta, como lo encontramos en 2 Corintios capítulo 4, en el 2 capítulo versículo 4, el apóstol Pablo dijo, también expuso la palabra de Dios, ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, ya que encontramos que es con la demostración del Espíritu Santo. Puede que usted diga, esta palabra va a ser para tal persona y se la voy a dar, es que esta palabra preciso, lo que está viviendo una persona, es que esta palabra es para esa persona y se la voy a llevar, pero la lleva en sus fuerzas, la lleva en sus emociones, la lleva en sus pensamientos, la llevan en sus intenciones de su corazón, pero no es manifiesto para el Señor. ¿Por qué? Porque lo está mirando usted a su manifestar, a su pensar, a su actuar, como lo que ve hacia otras personas. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué es lo que el Señor lo está llevando a usted a hacer? Y de pronto esa palabra como que va como un boomerang. Usted pues de pronto se le puede llevar esa palabra a esa persona, lo que usted piensa, cree que esa persona necesita esa palabra y que usted cree es que esta persona está viviendo y se le va a llevar esa palabra para que sea confrontada con la palabra, y resulta que esa palabra se le devuelve a usted, porque es como un boomerang. Entonces, porque todo es manifiesto, ¿qué es lo que realmente nos habla la palabra? Las intenciones del corazón, y se manifiestan con lo que usted y yo obramos y actuamos a diario, y es donde el Señor nos quiere llevar a conocer y entender que en lo personal, Cristo, en usted y yo somos conducidos a una circunstancia, una situación en la vida cristiana, pero en la condición puede disfrutarla a través de la oración, esa oración en la cual entramos a conocer los misterios, los designios del Señor. ¿Cómo podrá ser manifiesto el Señor a mi vida para poder yo llevar una palabra a otra persona, pero también para que esa persona sea transformada? Y es que la palabra de Dios viene y transforma a una persona. Por eso, cuando una persona no acepta la palabra o no recibe una palabra que viene directamente del Señor, es porque anda en pecado, y muchas veces el pecado está más manifiesto en esa persona que puede la palabra entrar en esa persona. Hay algunas personas que incluso lo dicen, que la palabra de Dios la mantendrá apartado del pecado, o el pecado lo mantendrá apartado de Dios. Pero ¿qué es lo que lo mantiene apartado a usted de Dios? De pronto el pecado, pero porque no acepta la palabra. Y cuando no acepta la palabra, se manifiesta el pecado en su vida. Pero cuando la palabra entra y todo es manifiesto ante el Señor, y viene la palabra y cumple esa función, como lo estamos leyendo en este libro de Hebreos, y cumple esa función, automáticamente el Señor entra y transforma nuestra vida. Por eso es lo que estamos mirando en lo que dice acá, porque dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos de las intenciones del corazón, y todo eso es manifiesto tras del Señor, y es esa palabra que cumple. Entonces la persona, ya cuando la palabra ha entrado, pero cuando la palabra empieza a echar raíces en el corazón de la persona, automáticamente el pecado o empieza a aborrecerlo, a desecharlo de su vida, y como que empieza cosas a aborrecer, no le gustan las malas palabras vulgares o ese de doble sentido, inclusive el deseo, las pasiones ya no están, porque esa palabra entró y fue manifiesto a través del Señor en la dirección del Espíritu Santo, y encontramos ese cambio, esa transformación, que es lo que el Señor quería hacer a través de nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que usted y yo entramos a conocer en el Señor? Que en la palabra encontramos que hay ocasiones que la palabra, el alma, el espíritu son usados como sinónimos, pero también encontramos el espacio que resulta que el alma y el espíritu están separados y no son lo mismo. Así que reiteramos que en cuanto a la palabra, divide el alma y el espíritu, pero también nos puede llevar a dividir lo que dice la palabra, las coyunturas y los tuétanos, que es lo que hace la palabra, que puede entrar, pero solamente puede entrar y romper esa parte en cada persona, y puede hacerlo con transformación y cambio en cada una de las personas. Y esa palabra es la que usted y yo debemos tener en cuenta, porque como encontramos que le dice la palabra, que dice, discierne los pensamientos y las intenciones de corazón, discernir. Y discierne, que aquí se proviene, en la cual significa que entra mucho más a lo profundo y entra a cumplir esa función por la cual el Señor viene y obra a través de cada uno de nosotros. Pero ¿cómo el Señor quiere obrar a través de nuestras vidas? ¿Cómo el Señor quiere transformarnos a usted y a mí, siempre y cuando nos dispongamos para ese cambio, esa transformación a la luz de las Escrituras? Pero ¿qué nos dice el Señor a través de la palabra en Salmo 32:3? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y es precisamente qué es lo que hace la palabra. Cuando la persona calla porque no se manifiesta, no responde que está en pecado, pero también no hay un arrepentimiento genuino, pero dice que mientras callé se envejecieron mis huesos todo el día en mi gemir. Y ahí encontramos que es lo que el enemigo hace a través de cada una de las personas, pero entra hasta los tuétanos. Cuando entramos mirando, que es esa palabra que puede entrar a nuestra propia carne, pero también hacer una distinción, y esa distinción la podemos encontrar a través de la palabra de Dios, como lo está haciendo en este momento. Y el Señor empieza
empieza a obrar en cada uno de nosotros para poder entender lo que el Señor quiere hacer a través de nuestras vidas, pero también en el propósito en el cual el Señor nos quiere llevar a un cambio, una transformación, pero siempre y cuando usted y yo nos dispongamos a entrar, a obrar acorde a lo que el Señor nos está hablando a través de la palabra. Por eso el versículo que empezamos: no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos a quien tenemos que dar cuenta. Nada hay oculto que podamos ocultarle al Señor. Todo está presente para el Señor y todo lo podrá ver el Señor. Pero ¿cómo estamos orando usted y yo? Somos ese libro abierto para Dios y no podemos decir yo lo cierro para que el Señor pueda ver la pasta, no. Estamos abiertos, expuestos ante su mirada. Y es ahí donde nuestra vida es como ese libro abierto. Y a veces hay personas que se preguntan si deberíamos confesarle al Señor todas nuestras cosas. Pero claro que debemos confesarlas. Algunas personas dicen: pero si el Señor conoce mi corazón. Pero si el Señor está esperando que usted y yo abramos la boca y le confesemos al Señor lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, si estamos en pecado o no estamos viviendo. Porque por eso el tema es: todo es manifiesto. Y es declararle y confesarle al Señor lo que resulta, lo que hay en nuestro corazón. Y encontramos ese camino de transformación, pero siempre y cuando usted y lo confesemos. Todo es manifiesto. Luego le pido al Señor que en usted y en mí todo sea manifiesto a la luz de las Escrituras, pero que también haya una transparencia, una fidelidad hacia el Señor, confesando todo lo que estamos viviendo, pasando, en el nombre de Jesús.